Muy buenas noches. Buenas noches, Xavi. Le voy a preguntar en condición de los dos cargos que ocupa, que hoy tiene trabajo bastante. El primero, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. ¿Qué escenario se abre ahora? Usted como alcalde y como portavoz de su partido. Bueno, en primer lugar, el escenario que deberíamos abrir es entender la situación en la que se encuentran los ciudadanos de desconcierto y confusión, y eso tenemos que ser responsables todos los que tenemos responsabilidades institucionales. Es obvio que lo que ha sucedido los últimos 10 días en la Comunidad de Madrid, la intervención por parte del Gobierno de la Nación generó esa confusión y ese caos, pero todos tenemos que poner lo mejor de nosotros mismos para resolverlo en este momento y para poder llegar a acuerdos, sobre todo porque es cierto que los datos están bajando y eso es indudable desde hace 10 días, con las medidas que en su día acordó la Comunidad de Madrid, pero menos es cierto que los datos siguen siendo preocupantes, eso no lo puede negar nadie, aunque por primera vez en tiempo hemos bajado en Madrid de la tasa de 500 contagiados por cada 100.000 habitantes. Le pregunta, me anuncia vamos a ver, una noticia importante, me dicen que es una noticia importante y por lo tanto vamos a ver qué es diario, noticia del diario.es, me comentan. Vamos a ver si es posible. No es ese titular que estamos viendo. Me dicen una noticia de alcance. Vamos a ver en estos momentos si la podemos ver. Sánchez convoca un Consejo de Ministros para decretar el estado de alarma en Madrid. Es noticia de alcance que cambia un poco la secuencia de todo lo que estábamos viendo. En principio, ¿qué le parece? Porque había bastante discusión. En la propia sentencia de la que hablaremos se decía que se pedía al legislativo claridad. Aunque pueda haber alguna contradicción en el propio auto, usted es abogado del Estado, debe saber bastante más que yo de eso, pero bueno, lo que está claro es que el estado de alarma, ante las dudas, siempre ha funcionado en este tipo de cuestiones. Pues la cuestión es que el presidente del Gobierno, si esta noticia se confirma, vuelve a faltar a su palabra, lo cual a los españoles no nos extraña demasiado, pero es que vuelve a faltar a su palabra apenas unas horas después de las declaraciones que ha hecho en Argelia, porque en Argelia ha dicho claramente que iba a actuar en cooperación con la Comunidad de Madrid, respetando las competencias de la Comunidad de Madrid. Si esta noticia se confirma, es obvio que ese estado de alarma no está hablado con la Comunidad de Madrid, no está consensuado con la Comunidad de Madrid, no ha habido contacto para fijar las condiciones de ese estado de alarma y, por tanto, Pedro Sánchez vuelve a incurrir, si ese titular se confirma, en el mismo alcalde, error. Ahí lo pone también El País. Pedro Sánchez convoca un Consejo de Ministros extraordinario. Vuelve a incurrir exactamente en el mismo error que ha asumido a Madrid en el caos y en la confusión los últimos 10 días, que es actuar unilateralmente al margen de las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid y, sobre todo, insisto, faltando a la palabra que ha dado hace unas horas apenas en Argelia. Ha dicho en cooperación con la Comunidad de Madrid y respetando sus competencias. No sé si Pedro Sánchez entiende que respetar las competencias de la Comunidad de Madrid pasa por convocar un Consejo de Ministros para decretar el estado de alarma. A mí me parece difícilmente conciliable. Pero con la que ha pasado, las palabras exactas del presidente del Gobierno es que no descarta el decreto de alarma, pero que lo iba a tratar de consensuar con la Comunidad de Madrid. Veremos mañana en qué términos se produce. Entre no descartar el estado de alarma porque lo quiere consensuar con la Comunidad de Madrid y que apenas unas horas después convoque un Consejo de Ministros para decretar el estado de alarma en la Comunidad de Madrid, a mí me parece, insisto, difícilmente conciliable por parte del presidente del Gobierno. Dicho lo cual... Pero si no, ¿qué hacemos? Hoy los jueces han, en víspera de un puente, por la mañana, jueves, fallado de que con la ley que se ha aplicado no se puede confinar Madrid. Y ha habido bastante debate, por qué en Vallecas sí y en el resto de Madrid no. Luego entraremos en el debate legal. Pero lo cierto es que los ciudadanos le piden claridad, actuación a las autoridades. Si lo único que puede garantizar en este momento es el confinamiento, el estado de alarma, habrá que pactar, consensuar ese estado. La cuestión ¿es necesario el confinamiento total de la Comunidad de Madrid? Porque esa es la pregunta que nos tenemos que responder. Porque ese estado de alarma lo que va es al confinamiento de la Comunidad de Madrid, o en su caso de la Ciudad de Madrid. Vamos a poner que el confinamiento de la Ciudad de Madrid. Ese estado de alarma va para eso, para el confinamiento de la Ciudad de Madrid. ¿Es necesario? Lo digo porque la Comunidad de Madrid adoptó determinadas medidas hace 2 semanas que han dado como resultado que hemos bajado en incidencia de 850 a 465 en la Ciudad de Madrid en esos 10 días, que estamos bajando todos los días el número de ingresos, que se está incrementando todos los días el número de altas, que tenemos números preocupantes, sí, pero que demuestran que las medidas adoptadas por la Comunidad de Madrid están dando resultado. La pregunta es, ¿por qué el Gobierno de Pedro Sánchez, en vez de sustituir a la Comunidad de Madrid, en vez de intervenir la Comunidad de Madrid, no apoya de verdad las medidas de la Comunidad de Madrid? Trata de mejorarlas si cree que en algo fallan. Pero una cosa es mejorar las medidas y otra es sustituir a la Comunidad de Madrid. Los madrileños vamos a tener derecho a empezar a pensar
si Pedro Sánchez esto tendría el valor de hacerlo con alguna otra comunidad autónoma, porque los datos de otras comunidades autónomas durante los meses de agosto eran similares a Madrid. Bueno, y jamás se planteó confinamientos como en Madrid. Es decir, la pregunta que tenemos que hacer y que los madrileños tenemos la legitimidad de hacer es ¿qué fijación tiene Pedro Sánchez con Madrid? Y si Pedro Sánchez tendría la capacidad y el valor de hacer esto con alguna otra comunidad autónoma que ha estado en una situación tan grave y tan difícil como Madrid. Hoy, los datos de hoy. Aparte de la guerra de datos, se dice que Madrid está haciendo menos PCR, menos pruebas. No hay guerra de datos por una razón, porque Pues el ministro Illa reconoció que los datos de la Comunidad de Madrid son correctos. Fue el ministro Illa que lo dijo. Primero Fernando Simón dijo el día anterior, dejó caer una duda, eso es cierto. Al día siguiente el ministro Illa dijo, no, nosotros no tenemos motivos para pensar que los datos... Sabe que también se dice si se están haciendo menos PCR y por eso bajan. ¿Sabe por qué? Porque el Ministerio de Sanidad modificó el protocolo de realización de PCRs, restringiendo el concepto de contacto recurrente y, por tanto, a aquellos a los que había que hacer los PCRs anteriormente y a los que no había que hacerlos ahora. No es la Comunidad de Madrid la que lo ha decidido. No los obliga. Aplica un protocolo del Ministerio de Sanidad. No obliga, es el umbral mínimo. En Navarra podrían tener el mismo criterio y están aplicando los mismos PCR que aplicaban antes de esa norma, de ese protocolo. Navarra tiene una tasa superior a la de Madrid. Bueno, Madrid tenía hoy el 40% de los contagios de toda España. El 40% por supuesto, es casi la mitad. Si nadie duda de la situación de Madrid, si no es una cuestión de tener el 40% de los contagios, que por supuesto y nadie puede decir que no, la cuestión es, ¿la situación en Madrid es mejor o peor que hace 2 semanas? Creo que nadie puede dudar que es mejor, salvo para Pedro Sánchez. ¿Usted cree entonces que hay una fijación, como dice el secretario general de su partido, que Pedro Sánchez odia a los madrileños porque Pedro Sánchez es de Madrid? Hombre, desde luego lo que no hay ningún tipo de empatía y cercanía de Pedro Sánchez con Madrid. Lo digo sencillamente porque precisamente siendo de Madrid, viviendo en Madrid, habiendo sido concejal del Ayuntamiento de Madrid, con el alcalde de Madrid no habla en los últimos 8 meses desde que comenzó la pandemia. Eso habla poco de la empatía de una persona que reside en la ciudad más castigada, sin lugar a dudas, y que más ha sufrido por esta pandemia. La segunda, ¿ha oído usted hablar alguna vez, alguna otra comunidad autónoma en los términos que el Gobierno, que Pedro Sánchez o que la portavoz parlamentaria ha hablado respecto de Madrid? ¿Ha hablado de alguna otra comunidad autónoma de forma tan recurrente y de forma tan crítica con su gestión Pedro Sánchez, Adriana Lastra, Rafael Simancas, que de la Comunidad de Madrid? ¿Se ha planteado en una situación similar a la de la Comunidad de Madrid la adopción de medidas tan gravosas como las que está planteando con la Comunidad de Madrid? No sí, sé si parece claro que hay una fijación de Pedro Sánchez con Madrid. No sé si serán las mismas condiciones de Madrid que otros lados de España. Lo que he escuchado es lo mismo, como mínimo, decir al señor García Gea, el secretario general de su partido, y a la presidenta de Madrid, en los mismos términos, si no mayores, de la gestión del Gobierno de Madrid. O sea, si no hay empatía con la Comunidad de Madrid, desde luego de la Comunidad de Madrid con el Gobierno de España, tampoco hay mucha empatía. Los calificativos son largos en ese sentido. Teniendo en cuenta que desde el Partido Socialista Obrero Español, cuyo secretario general es Pedro Sánchez, se ha apoyado una moción de censura y estudiar una moción de censura en la Comunidad de Madrid, creo que no cabe comparar la deslealtad, presunta deslealtad de un gobierno con otro. Cuando se está planteando de verdad en estos momentos por parte del Partido Socialista y se ha alimentado además especialmente la necesidad de una moción de censura, cuando el delegado del Gobierno es el secretario general del Partido Socialista en Madrid y hace las declaraciones que hace respecto al Gobierno de la Comunidad de Madrid, creo que no podemos estar hablando del mismo plano, ni del mismo equilibrio. Yo entendí que el responsable del PSOE en la Asamblea de Madrid es Ángel Gabilondo. Ángel Gabilondo dijo que la moción de censura se plantearía después de controlar la pandemia, no antes. Esos son los términos que yo he escuchado a Ángel Gabilondo. En cualquier caso, volvemos al tema de la... Parece que es a las 8 de la mañana el Consejo de Ministros, según me están comunicando, para poder estudiar o declarar en su caso si se decide aprobar el estado de alarma. Con lo que ha pasado hoy con la sentencia, con las dificultades legislativas que parece que hay con la normativa, hasta ahora ha funcionado desde marzo, hasta que decae el estado de alarma, el estado de alarma como mecanismo para controlar la pandemia, para conseguir los confinamientos. Ahora es un confinamiento más selectivo, no solo en Madrid, en Palencia pueden decir lo mismo, en León pueden decir lo mismo, antes lo habían dicho en la zona de Segrià, en Cataluña y en Aragón. Sí, los jueces dicen que de momento solo el estado de alarma permite los confinamientos selectivos, es decir, controlar la pandemia, no habrá que recurrir, por lo tanto, al estado de alarma mientras no haya otra normativa. La primera pregunta es ¿por qué el Gobierno no ha hecho los deberes?
¿por qué no ha establecido un marco jurídico cuando estaba advertido desde muy diversos sectores políticos, jurídicos, institucionales de la necesidad de dotar de un marco jurídico? Es una de las cuestiones que recoge el auto. Por cierto, es una de las cuestiones que Pedro Sánchez firmó con Ciudadanos cuando Ciudadanos le apoyó el estado de alarma. Se comprometió a crear un marco jurídico. Nuevamente faltó a su palabra. Falta la palabra incluso cuando la firma en un pacto público. ¿Por qué no lo ha hecho? Esa es la primera pregunta. La segunda es que se puedan hacer confinamientos selectivos al margen del estado de alarma. La Comunidad de Madrid ha demostrado que se pueden adoptar decisiones de ese calado, eso sí, conociendo la normativa, el ordenamiento jurídico y respetando las normas. Y la tercera es, el Gobierno la semana pasada dijo que era necesario, para que pudiera haber confinamientos, que la tasa de contagio se situara por encima de 500 cada 100.000 habitantes. La Ciudad de Madrid está en 468 hoy. Si mañana sigue por debajo de 500, entenderemos que son requisitos aleatorios, requisitos contingentes y variables en función de lo que quiere el Gobierno en un determinado momento, porque lo que no puede ser es que hace una semana fueran 500, hoy sean 468 y mañana a las 8 de la mañana se haya convocado un Consejo de Ministros. Por cierto, poco tiempo da a hablar, ¿no? Poco tiempo da para hablar. Cuando se convoca un Consejo de Ministros a las 8:30, parece que muchas ganas de comunicarse y coordinar no hay. Pero bueno, yo lo que digo es, el Gobierno nos dijo la semana pasada que los criterios eran 500 por cada 100.000. Bueno, no solo eso, más criterios. Más criterios, otros dos, pero bueno, había sí, tenían que concurrir 3 criterios. Sí. Y además eran cumulativos. Sí. Por tanto, si mañana se cae el criterio de los 500, porque hoy son 468, vale, ¿van a respetar ese requisito o va a ser contingente y variable en función de lo que el Gobierno entienda que procede cada semana? Hace 3 días habían bajado a 300 y pico y resulta que no se habían contabilizado un poco y subieron a 700. Digo que los números están en el límite, pero si es así... usted, por ejemplo, ahora, con esos datos, 468, yo, por ejemplo, tengo a mi familia en Pontevedra. Con sus datos, entonces, ¿me puedo ir al acabar el programa a ver a mi familia de Puente a Pontevedra? ¿Me aconseja que haga eso? No, lo que aconsejo al Gobierno de la Nación es que establezca, que tendría que haber establecido un marco normativo adecuado para todas las comunidades autónomas y, en segundo lugar, que los requisitos no pueden ser de quita e impone en función de lo que a cada uno le interese en cada momento. Que los ciudadanos lo que están esperando de nosotros, de las instituciones y especialmente el Gobierno de la Nación en este caso, es que si establece una serie de requisitos, dé certeza sobre esos requisitos. Y, por tanto, que lo que no puede ser es que el requisito sea 500, que hoy son 468. No soy yo quien para responder esa pregunta. No soy yo para responder esa pregunta. Xavi, lo que yo digo es, yo me fío de lo que digan las autoridades sanitarias, porque son las competentes. Me fío primero de las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas por una razón, no solo de Madrid, porque son las que están en el terreno, porque son las que conocen el día a día de la situación. Luego, por supuesto, las autoridades sanitarias del Ministerio de Sanidad. Y en las autoridades sanitarias de Sanidad dijeron la semana pasada 3 requisitos. Y uno era 500. No lo fijé yo. No lo fijé yo, lo fijaron ellos. Rozando el palo, están rozando el palo. Y hoy, fíjese con nosotros que yo digo, vamos a verlos de mañana. Y fíjese que yo le digo una cosa. Yo he recomendado esta mañana a los madrileños que no salgan. Recomienda. Recomienda a los madrileños que no salgan. Entonces, si lo recomienda, ¿por qué hace unos días se votó y se hizo, digamos, declarativamente acciones contra la decisión de confinar Madrid? Es decir, si usted como alcalde responsablemente dice no salgan, aunque estemos en 468, lo sigue diciendo ahora, aparte de la mañana, 468, ¿por qué estar en contra del confinamiento mientras los datos son los que son? Pues en primer lugar porque hay que conocer la norma, y la norma dice que lo que ha sucedido hoy en el TSJ no es una cuestión potestativa de la Comunidad de Madrid de si decidía presentar o no el recurso, es obligado. La ley de la jurisdicción contenciosa administrativa dice que cuando se adoptan medidas de carácter sanitario que impiden o implican restricciones al ejercicio de derechos fundamentales, tienen que ser sometidas a ratificación. No es una cuestión... No le estoy preguntando por eso. Es que hay una cierta confusión respecto de eso. Por tanto, no es una cuestión potestativa de la Comunidad de Madrid. En segundo lugar, yo no he dicho de ahora que hay que limitar los movimientos o que recomiendo evitar los desplazamientos innecesarios. Yo lo llevo diciendo tiempo. Lo cual no quiere decir que entre evitar desplazamientos innecesarios y acordar el confinamiento de una ciudad como Madrid de 3.300.000 con una situación económica como la que nos encontramos, es que tenemos que ver el punto de equilibrio, siempre priorizando la sanidad, pero sin perder de vista la situación económica y social. Por eso le pido a los madrileños prudencia, responsabilidad, que limiten al máximo los desplazamientos innecesarios, pero también soy consciente de que un cierre general de la ciudad de Madrid en estos momentos, desde el punto de vista económico, va a ser especialmente gravoso. Y lo único que pido es encontrar ese punto de equilibrio, priorizando siempre la actividad sanitaria. Por eso no digo que tenga que haber un confinamiento, pero creo que es compatible decir que los madrileños tienen que tener responsabilidad y evitar
desplazamientos innecesarios. Pero estamos en la pandemia en la que estamos. A las autoridades no se les pide que se mojen, es decir, está muy bien el libre albedrío de cada madrileño o cada palentino o cada leonés de no salir, oiga, usted no salga de casa. Pero es mucho más efectivo si las autoridades dicen, oiga, usted si sale de casa le multamos. ¿Por qué negarse hace unos días a esa opción que era categórica y dejarlo a que cada madrileño pueda hacer, digamos, su decisión libre de irse o no, y luego aconsejarle, pero mejor no se vaya? Porque las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid entendían que desde el punto de vista sanitario no se daban las condiciones todavía para adoptar una medida tan gravosa como el confinamiento de una ciudad como Madrid, insisto, de 3.300.000 habitantes, porque este es un criterio de las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid, porque veían que las medidas que se habían adoptado con el confinamiento de zonas básicas de salud determinadas estaban funcionando. Insisto, eso es indiscutible, que están funcionando. Las cifras son preocupantes, pero que ha habido una bajada, y ha habido una bajada drástica, eso es indiscutible. Y, por tanto, la cuestión estaba en que las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid entendían que con esa política que se estaba llevando a cabo se estaba consiguiendo la finalidad principal, que era evitar y reducir la tasa de contagios, y que, por tanto, no había que ir a un escenario de confinamiento total que, insisto, no estaba justificado, en su opinión, por criterios sanitarios y que, además, desde el punto de vista económico, tendría consecuencias aún más fatales de las que tenemos en estos momentos en la ciudad de Madrid. Por supuesto, podemos llegar a ese momento a algo absurdo. Cerremos toda España hasta que pase la pandemia. No. Y en ese caso, entenderá Xavi que llegará antes la solución. Y no estoy diciendo que no haya que tomar medidas drásticas. Lo que estoy diciendo es que cada escenario requiere una determinada medida y que no siempre hay que acudir a la medida más gravosa, y que si el Gobierno de la Nación convoca para mañana un Consejo de Ministros a las 8:30 de la mañana, Pedro Sánchez en menos de 24 horas estará faltando a la palabra dada desde Argelia, cuando ha dicho que no iba a sustituir a la Comunidad de Madrid sus competencias, que se iba a coordinar con ellos. Cuando se hizo eso en Argelia y se convoca un Consejo de Ministros a las 8:30 y no da tiempo a hablar, seamos realistas, no da tiempo a hablar, está claro que hay una finalidad por parte del Gobierno de la Nación, o más que una finalidad, una fijación. Habla usted de fijación, habla usted de que en las declaraciones de Argelia del presidente del Gobierno se decía, no se hablaba del decreto de estado de alarma, aunque yo creo que esa palabra sí la utilizó, el decreto consensuado, el decreto de alarma. Efectivamente, a eso me refiero. Vamos a ver si no parece que esto sea una forma de consensuar una figura como el estado de alarma. Vamos a ver mañana cómo va la cuestión jurídica y política en ese consejo a las 8:30 de la mañana. Pero una cosa más, y después le cedo ya el turno a mis compañeros. Dice usted, estarás conmigo que cuando se convoca un Consejo de Ministros a las 8:30 parece claro que se quiere tomar una decisión mañana. Pues a lo mejor es que los datos que han salido con el 40% de contagiados de Madrid y de toda España es que obligan al Gobierno, ante el vacío legal, a recurrir al sistema que le dio buen resultado en marzo, abril y siendo tremendamente junio, preocupante, no lo hay que ponerlo en relación con que seamos el 40% de los proinfectados que hay en España. Pongamos en relación con la situación que tiene la Comunidad de Madrid, que es donde se adoptan las medidas. Y en la Comunidad de Madrid llevamos 10 días de bajada muy importante del número de contagiados, de alza de las altas hospitalarias, de la presión hospitalaria que cada vez está siendo menor. Y, por tanto, no hablemos del 40% de España, hablemos de lo que está pasando en la Comunidad de Madrid, que es de lo que debería hablar el Gobierno de la Nación. Lo que está pasando, más información al respecto. Desde la Comunidad de Madrid se decía Pedro Sánchez no atendía sus llamadas, al final Pedro Sánchez dijo, vale, ok, voy a la Puerta del Sol. Esta tarde desde Sanidad se han llamado 2 veces a los responsables de Sanidad, a los dirigentes de la Comunidad de Madrid, y no han contestado. Digamos que a lo mejor el Consejo de Ministros mañana podrá tener o no la información de la Comunidad de Madrid si es que finalmente deciden atender la llamada del Ministerio. Pero antes de pasarle con mis compañeros, decía usted, claro, es que el confinamiento económicamente es un palo para Madrid, pero entonces, si todos los madrileños de bien le hacen caso. Yo soy pontevedrés, soy madrileño ahora porque vivo en Madrid. Y le voy a hacer caso. Solo hay madrileños de bien. Y pontevedrés es de notable. De notable. Entonces, si yo le hago caso y no me voy, y nadie se va, el palo para Madrid, si todo el mundo es responsable, es exactamente el mismo que si hubiera confinamiento y no habría ningún tipo de problema legal. No estoy de acuerdo, es decir, yo creo que lo que tenemos que evitar son desplazamientos innecesarios, es decir, esto no quiere decir que haya que evitar todos los desplazamientos. Lo que yo me refiero es que hay que evitar desplazamientos que entendamos en este momento que no son estrictamente necesarios, y por tanto yo creo que es ahí donde hay que situar el punto de debate y hay que tratar de mantener un equilibrio. Es decir, yo no voy a decirte que no te vayas a Pontevedra a ver a tu familia, no sé cuánto, por la mañana, no sé cuánto tiempo llevas sin ir a Pontevedra, no sé cuánto tiempo llevas sin ir a ver a tu familia,
yo confío obviamente en tu buen criterio y por tanto, si tú consideras necesario, pues vete a Pontevedra. Lo que digo pero entonces que la gente haga lo que considere mejor. Lo que digo es que de acuerdo a los datos sanitarios que tenemos en este momento en la Comunidad de Madrid, no se considera necesario por las autoridades sanitarias que hubiera un confinamiento global de la ciudad. Eso es lo que está en el objeto del debate. Vamos a ver, en un confinamiento hay excepciones, casos de fuerza mayor, familiares que se ponen enfermos, un chaval que se rompe una pierna, una cuestión de trabajo. Eso ya está, o sea, esas causas de fuerza mayor ya están en el confinamiento. Si es necesario, porque ustedes dicen, no salgan de Madrid porque es peligroso para expandir la pandemia, ¿por qué no recurrir sin ningún tipo de dudas al confinamiento para que también la pandemia tiene... o para que madrileños que vayan por ahí fuera se puedan contagiar y traigan también el virus a Madrid? Es decir, vamos a ir en las dos direcciones, no únicamente que los madrileños expandemos el virus por ahí. Pues le tomo la palabra. Pues por eso precisamente. ¿Por qué no entonces fijar el confinamiento, que no es a ver el que decida cada ciudadano, sino usted no puede, aparte de que no debe hacerlo, usted no puede legalmente? ¿Por qué no recurrir a esa figura? Porque no se dan la situación sanitaria que justifica aplicar esa figura. Pero entonces tampoco ustedes dirían... Como no se dan esas circunstancias sanitarias, ustedes tampoco tendrían que decir no salga de Madrid. Bueno, es que yo insisto que llevo diciendo hace mucho tiempo que en la medida de lo posible evitemos los desplazamientos innecesarios, porque mientras la pandemia esté con nosotros y sigue con nosotros, como es obvio, no es menos cierto que uno de los factores determinantes de la propagación del virus, ya sea en una situación buena, menos buena, mala o muy mala, es la movilidad. Y por tanto, cuanto mayores esfuerzos hagamos porque haya menos movilidad, más posibilidades tendremos de que haya menos propagación del virus. Es que esto no lo llevo diciendo 2 semanas, lo llevo diciendo ya tiempo y por tanto yo creo que eso es lo que los madrileños y en general los españoles tenemos que ser conscientes. La movilidad es un factor de propagación del virus, por tanto, cuanta menos movilidad haya sin que tratemos además de equilibrarlo con una actividad económica que tiene que existir, será donde buscaremos ese punto de equilibrio imprescindible entre lo sanitario como prioridad y lo económico, que no lo debemos olvidar porque la crisis social a la que nos enfrentamos va a ser desconocida en nuestra historia reciente. Yo solo les digo que si todo el mundo cumplimos esas recomendaciones que me parecen muy sensatas que usted hace, de no viajar fuera ni entrar en Madrid, el daño económico va a ser el mismo que el confinamiento y no tendría los problemas legales que estamos teniendo. Pero es una opinión personal que posiblemente estoy equivocado, sobre todo hablando con un abogado del Estado, aparte de alcalde de Madrid y buen amigo. Antonio Casado, te escucha el alcalde de Madrid, portavoz del Partido Popular. Vamos a ver, voy a ser estrictamente objetivo. Me parece que lo de Ayuso y Sánchez es un intercambio absurdo de pedradas, pero en las dos direcciones, desde el minuto 1. No le voy a negar que efectivamente hay una cierta agresividad en el discurso oficial, en el discurso del gobierno, no contra los madrileños, sino contra el gobierno de la Comunidad de Madrid, que en estos momentos es el Partido Popular. Pero le voy a preguntar, a ver si me acepta usted esta variable. ¿No cree usted que el origen de todo esto, insisto, desde el minuto 1, es que la propia Ayuso planteó las relaciones con el gobierno central en el campo de la confrontación por querer ser la primera fuerza de oposición al gobierno central? No le ocultó que le venía estupendamente al señor Sánchez, porque así minoraba la figura de Casado, del líder del PP, que es el jefe político de Ayuso. ¿Me lo acepta usted o no? No, por una razón, porque Isabel Díaz Ayuso desde el primer momento aceptó los estados de alarma y los entendió necesarios y así lo dijo y además intervino en la conferencia de presidentes. Posteriormente es cierto que en un estado más avanzado ya entendimos que no era necesario el estado de alarma, pero desde el primer momento no. Ahora, yo lo que le digo a los televidentes es que vayan a los primeros debates sobre el estado de alarma en el Congreso de los Diputados y que escuchen lo que dijo Pedro Sánchez y Adriana Lastra sobre la Comunidad de Madrid y veremos cuál era la intención política que tenían en aquel momento, atacando en un momento tan temprano a la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid lo único que hizo, y a lo mejor esto explica qué es lo que ha pasado después, es adelantarse en una semana al Gobierno de la Nación en adoptar medidas. Y menos mal que se adoptaron medidas por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid una semana antes del estado de alarma que acordó el gobierno de Pedro Sánchez. Por eso digo, creo que la Comunidad de Madrid ha estado en una situación muy complicada, muy difícil de gestionar y que, sin embargo, no ha tenido el apoyo que debería haber tenido, al igual que lo han tenido otras comunidades autónomas, por parte del Gobierno de la Nación. Alejandra. Sí, alcalde, prácticamente desde marzo, cuando empezamos con los estados de alarma, que cada 2 semanas había que ir aprobando en el Congreso, ya existía esa alternativa, que era modificar la legislación ordinaria, la Ley de Salud Pública. Incluso hoy mismo un compañero suyo de partido, el presidente de la Comunidad Gallega, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a remitir esa ley
que se podría modificar para amparar esos derechos fundamentales de movimiento de los ciudadanos. En el mes de mayo, la vicepresidenta Carmen Calvo dijo que se iba a modificar y lo firmó con Ciudadanos. ¿Qué ha sucedido para que estemos otra vez en el punto inicial de estar debatiendo si estado de alarma sí o estado de alarma no? Si fueran términos de un titular, dejación de funciones. No se puede calificar de otra manera, es decir, es una dejación de funciones por parte del Gobierno de la Nación. Un gobierno en el cual el presidente reconoce en el Senado a un senador de Ciudadanos precisamente que no se puede confinar, y habla específicamente de una ciudad como Madrid si no es con el estado de alarma, y por tanto reconoce que falta un marco normativo. No obstante lo cual, la semana pasada pretendió confinar Madrid a través de un acuerdo del Consejo Interterritorial de Salud, pero es que lo firmó en un acuerdo con Ciudadanos para que Ciudadanos apoyara el estado de alarma. ¿Cómo se puede firmar que se va a hacer un marco normativo y no hacer ese marco normativo y no ser consciente de la necesidad de ese marco normativo? Nos hubiéramos evitado embrollos jurídicos, por cierto, no solo en la Comunidad de Madrid, hay juzgados de lo contencioso administrativo y TSJs también en comunidades autónomas que también han denegado determinadas medidas, o que, por ejemplo, lo que era un confinamiento de 15 días en una población lo dejaron en 7 para que se pudiera revisar como consecuencia de que se limitaba un derecho fundamental. Pero lo que teníamos claro todos, y en esto incluyo al Gobierno, es que hacía falta un marco jurídico uniforme que diera seguridad jurídica a las comunidades autónomas una vez que con el proceso de desescalada decayera el estado de alarma, y que la solución no era, como dijo Pedro Sánchez al volver de vacaciones: señores, aquí lo que hay es que el Gobierno no tiene nada que ver, la cogobernanza consiste única y exclusivamente en que si una comunidad autónoma me quiere pedir la aplicación de un estado de alarma, yo apoyaré la aplicación de un estado de alarma. No, es que entre un estado de alarma y la adopción de medidas hay un amplio abanico de posibilidades que era el que se tenía que concretar precisamente en ese marco jurídico, pero lo sabían, dejación de funciones. Última pregunta, ¿Qué tal, Carmelo? alcalde? Buenas noches. Decía usted, hablaba de la circunstancia sanitaria de Madrid, ¿no? La circunstancia sanitaria es que aquí en nuestra capital tenemos aproximadamente el doble de incidencia de la pandemia que en París, y ahí están en alerta máxima. Alerta máxima, ese es el término que han utilizado. Y dice usted, hay que invocar a la población para que evite los desplazamientos innecesarios. ¿Usted cree que en este puente del Pilar va a haber algún desplazamiento que sea obligado? ¿O no teme usted que haya una salida masiva de ciudadanos y digamos que de alguna forma contravengan lo que usted está diciendo? Pues sinceramente le pido a los madrileños que no haya una salida masiva. Se lo pido, le pido que hagamos un ejercicio de responsabilidad, que las cifras de contagiados son las que son y que son cifras que nos preocupan, cifras, insisto, que venían bajando, pero que tenemos que seguir en ese esfuerzo continuado y sostenido por vencer a la pandemia en una ciudad tan castigada como la de Madrid. Por tanto, creo que en ese sentido, que haya desplazamientos que no sean necesarios y se puedan evitar, nos va a ayudar a todos como sociedad a superar lo antes posible esta pandemia. Eso es así de cierto, es decir, que los datos sanitarios hayan mejorado. 1, no quiere decir que no sean preocupantes. 2, tampoco quiere decir que necesariamente se tenga que decretar el confinamiento. Quiere decir que hay recomendaciones de las autoridades sanitarias, no solo limitar el desplazamiento, sino otro tipo de recomendaciones que es prudente también seguirlos por el conjunto de la ciudadanía. No todas las recomendaciones se tienen que transformar en un ordeno y mando, y menos en un ordeno y mando unidireccional a través del Boletín Oficial del Estado y suplantando a una comunidad autónoma, porque no son formas de hacer las cosas. Por tanto, yo en ese sentido es en el que hago la recomendación, en el sentido de, si no concurre, según las autoridades sanitarias de Madrid, las condiciones para que haya un confinamiento, eso no quiere decir que sea recomendable que no se produzcan desplazamientos que sean innecesarios. Y por eso yo le pido a los madrileños que en la medida de lo posible, en este puente del 12 de octubre, disfrutemos de una ciudad tan maravillosa como la que tenemos. No teme que las carreteras le quiten la razón, ¿no? Ni temo ni dejo de temer, no es una cuestión de temer ni dejar de temer. En todo caso, al que desde luego se vaya de Madrid, si no tiene limitada su movilidad, está en su derecho, sí le pediría que fuera especialmente cuidadoso también, al igual que lo es en la ciudad de Madrid, y que por tanto siga todas las precauciones y todas las obligaciones que nos marcan las autoridades sanitarias. Seguiremos su recomendación. José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, abogado del Estado y portavoz del PP, muchísimas gracias como siempre por estar en La Noche en 24 horas.